Bueno, como ya vieron en el título del video, si necesitaban otra excusa para no volverse caníbales y comerse al vecino molesto del cuarto piso, bueno, acá les dejo una historia de lo que pasó en Papúa Nueva Guinea que les va a servir de moraleja. Como muchos de ustedes ya sabrán o sospecharán, la isla de Nueva Guinea es uno de los lugares menos explorados del planeta, con incontables pueblos que todavía no han sido contactados, gente que literalmente viven en la Edad de Piedra. Y uno de estos grupos que viven en la Edad de Piedra es justamente el llamado Fore. Los Fore son una cultura que era totalmente desconocida hasta hace apenas 80 años, cuando fueron contactados por geólogos australianos que estaban prospectando la presencia de oro en una zona bastante remota de Papúa Nueva Guinea, allá por donde Judas perdió el poncho. Pero bueno, en fin, después de que estos geólogos avisaran a las autoridades que contactaron con unas gentes desconocidas, la verdad que en la zona no pasó mucho que digamos. Pasaron unos cuantos años y eventualmente fueron enviados investigadores y fuerzas de seguridad en el área para hacer una prospección humana, digamos. Los investigadores notaron que los Fore sufrían de una enfermedad que estaba literalmente diezmando a la escasa población de este grupo. En los años 50, más o menos el 2% de la población moría cada año por causa de esta enfermedad. Los que la padecían sufrían de temblores incontrolables, perdían el control de los movimientos, sufrían inestabilidad al andar, dificultad para hablar y un montón de dolencias más. Los nativos llamaban a esta dolencia kuru, que en su lengua significa básicamente temblor o temblores. La cosa con el kuru es que en muy pocos meses los síntomas iban empeorando, presentando una gran degradación cognitiva e incluso ataques incontrolables de risa, hasta que la persona terminaba postrada sin poder moverse y muriendo generalmente por inanición porque ya no podía ni alimentarse. Bueno, como les comentaba, todo este proceso degenerativo es bastante rápido, ya que la expectativa de vida media de las personas que presentan estos síntomas es de 6 meses. Así que, como pueden ver, es bastante ligerito el asunto. En un principio los investigadores pensaron que se trataba de alguna enfermedad congénita, pero en realidad esto se descartó pronto porque la enfermedad atacaba tanto a los Fore como a los pueblos cercanos que se juntaban con ellos o que seguían sus costumbres. Qué sé yo, gentes de otros grupos que se casaban con algún Fore también se veían afectados. Y además de que la enfermedad se cebaba principalmente con las mujeres y los niños de ambos sexos. Y curiosamente los hombres solo representaban el 2% de los casos. Bueno, los científicos realmente se rebanaban los sesos tratando de descubrir qué es lo que hacían las mujeres y los niños Fore que los hombres no hacían. También se pensó en una enfermedad infecciosa, pero la verdad que no había ningún patrón que muestre como un agente patógeno, digamos. Y en realidad algo infecciosa era la enfermedad, pero no en el sentido que normalmente uno piensa de una enfermedad infecciosa, porque en realidad esta enfermedad no la transmitía ni una bacteria, ni un virus, ni un hongo, ni un parásito, ni nada de eso. El kuru en realidad es una enfermedad que se adquiere, sí, pero se adquiere al ingerir la carne de una persona infectada, porque un pequeño detalle era que los Fore eran un poquito caníbales, pero no lo hacían de malos, no lo hacían al estilo Hollywood. Los Fore lo que tenían eran rituales fúnebres raros, digámoslo así, no sé si raros es la palabra científica, pero poco frecuentes. Lo que hacían eran comerse a sus seres queridos y lo hacían como un acto de amor, porque según ellos era mejor que se los coman gente que en vida los había querido y los había amado, y no que se lo coman, no sé, los animales o los insectos o los gusanos. Bueno, en fin. El kuru en sí entra en el grupo de las llamadas enfermedades de priones. ¿Y qué son los priones? Se estarán preguntando. Bueno, los priones son unas proteínas que por un defecto genético se pliegan sobre sí mismas y quedan con una forma rara que las vuelve defectuosas. Hasta ahí no pasaría nada, pero estas proteínas tienen la capacidad de transmitir su forma mal plegada, digámoslo así, a otras proteínas saludables. Bueno, con el tiempo estos priones, que son las proteínas mal plegadas, se acumulan en el tejido nervioso
provocando la muerte de las neuronas y dejando verdaderos agujeros en la materia gris. Y esto es lo que provoca esta encefalopatía degenerativa. Bueno, los memoriosos recordarán el caso de las vacas locas del Reino Unido, que ocurrió, comenzó en los años 80 infectando al ganado y a mediados de los 90 empezaron a verse casos en humanos. Bueno, en este caso del Reino Unido sucedía exactamente lo mismo con las vacas. Las vacas terminaban todas enfermas con una enfermedad de priones porque eran alimentadas básicamente con alimentos balanceados hechos a partir de residuos de la industria de la carne. O sea que los productores ganaderos estaban volviendo a las vacas caníbales. Y bastó con que haya un animal infectado con una enfermedad de priones, que es una enfermedad muy poco común, pero cada tanto hay casos naturales, por un defecto genético se provoca. Bueno, con que uno solo entre a esta cadena de producción de alimentos balanceados, van a haber miles, y si no cientos de miles o millones de animales infectados. Y eso mismo fue lo que terminó ocasionando el cachengue de las vacas locas en Inglaterra. Pero bueno, volviendo al Kuru, resulta que las mujeres y los más jóvenes de las tribus eran los que principalmente comían los cadáveres, especialmente el cerebro, que es justamente donde los priones se concentran. En fin, los hombres en cambio evitaban comer a los difuntos porque creían que esto los debilitaba al momento de luchar en una batalla. Y cuando comían en realidad solo se limitaban a comer muy poca cantidad y solo de tejido muscular. Bueno, eventualmente tanto los investigadores como las autoridades coloniales australianas e incluso misioneros cristianos consiguieron convencer a algunos de los Fore para abandonar la práctica del canibalismo, y ya para la década del 60 se empezó a ver un cambio. Se empezó a notar que los casos bajaban, lo cual terminó entusiasmando al más obstinado tradicionalista de los Fore, digamos. Eventualmente este pueblo en sí dejó de lado la práctica mortuoria caníbal, digamos, y las muertes por Kuru bajaron muchísimo, pero no desaparecieron del todo, ya que el periodo de incubación de este tipo de enfermedades puede ser muy largo. Puede durar entre 5 y 50 años. O sea, los casos de Kuru y las muertes provocadas por esta enfermedad siguieron, pero cada vez con menor medida. Y hay un debate sobre si la última muerte por Kuru se produjo en 2005 o en 2009. Igual, de cualquier forma, la enfermedad fue declarada erradicada en 2012. Bueno, con respecto al origen en sí del Kuru, no se sabe. Pero lo que se especula es que hacia el año 1900 o 1910, 1920 quizás, un individuo de la comunidad Fore habría muerto de la enfermedad llamada de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad de priones pero de causa genética no infecciosa. El tema es que normalmente cuando una persona muere de esta enfermedad no pasa nada, lo entierran y se acabó el asunto. Pero las prácticas fúnebres del pueblo Fore fue lo que terminó desencadenando la epidemia. Actualmente los Fore cuentan con una población más que saludable. Han doblado su número, son un poco más de 20.000 hoy en día. Y nada, abandonaron completamente la tradición funeraria caníbal que tanto los caracterizaba. Algo interesante con respecto a esto del Kuru fue que algunos miembros de la comunidad Fore que fueron investigados, resultó que tenían mutaciones genéticas que los hacían inmunes a esta enfermedad. Inmunes a esta enfermedad, no, a cualquier enfermedad de priones. O sea, básicamente eran resistentes a las enfermedades de priones. Lo cual parece demostrar que las comunidades humanas se vienen canibalizando desde hace cientos de miles de años, y esto en última medida es lo que termina haciendo que las enfermedades de priones no sean tan comunes en la población general del planeta. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego. No se olviden de compartir, de poner me gusta, bueno, de todo lo que siempre se dice. Hasta luego. Chau, chau.